Hola, ¿qué tal? Y hoy nos tenemos que referir a un tema muy, pero muy sensible que tiene que ver con los jubilados por el hecho de que se han conocido sentencias muy importantes de segunda instancia de la Cámara Federal de Bahía Blanca, de Córdoba, de Mar del Plata, de Salta, todas planteando el hecho de que ha habido una pérdida muy pero muy importante en los haberes jubilatorios por la inflación durante todo el periodo del gobierno, en principio de Macri y luego de Alberto Fernández, y el actual gobierno, si bien ha reconocido que ha habido una pérdida enorme en el poder de compra de las jubilaciones, no ha reparado esa pérdida. Y entonces aquellos jubilados que fueron a la justicia obtuvieron fallos favorables en primera instancia y ahora están obteniendo fallos favorables en segunda instancia que también son apelados por la ANSES, con lo cual la palabra definitiva la tiene la Corte Suprema. ¿Cuál es el tema que hay con la Corte Suprema? Es que la Corte Suprema tiene muchísimos recursos con sentencia de primera y de segunda instancia favorable a los jubilados por otras razones, por ejemplo, por el cambio de fórmula con Mauricio Macri, eh, por el mal cálculo, por el pago equivocado o mal cálculo del pago de las sentencias por parte del ANSES, y no se ha pronunciado frente a esas sentencias, con lo cual esas sentencias, al estar apeladas por la ANSES, no han quedado firmes, y al no quedar firmes, ANSES directamente no las está pagando. Ahora, la pregunta es la siguiente: si hay un sector de la sociedad que necesita que la justicia actúe en forma rápida, precisa, es evidentemente con los jubilados, por el simple hecho de que la esperanza de vida de una persona adulta mayor es inferior al resto de la población. Y sin embargo estamos hablando de reclamos judiciales que se iniciaron quizás hace 10, 12 o 14 años atrás y que la Corte Suprema no se pronuncia. Evidentemente es una irregularidad atroz esto que está pasando con la Corte Suprema por el hecho de que tiene todos esos expedientes con fallos de segunda instancia a favor de los jubilados, bueno, en un cajón, quizá con candado, con doble llave, después no saben dónde pusieron la llave, lo digo así en forma irónica, porque hoy está todo digitalizado y la Corte Suprema debería pronunciarse porque, vuelvo a señalar, los jubilados no tienen tiempo para esperar, necesitan de esos fallos para que puedan tener una reparación por las enormes pérdidas que tuvieron, por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, donde las pérdidas fueron del orden del 40% y donde se otorgaron bonos que compensaron en parte esa pérdida, pero la compensaron solo en parte, aún con los bonos, lo cual es un reconocimiento esos bonos de que la fórmula de movilidad que se estaba aplicando no era correcta, aún con esos bonos la pérdida es del orden del 25%. A esto hay que sumarle las pérdidas que tienen los jubilados de haberes mínimos durante el gobierno de Javier Milei, porque tenemos la otra cuestión aquí de que el bono de 70.000 pesos sigue congelado en los niveles de marzo del 2024. Han pasado más de un año, y con la inflación que ha habido, hoy ese bono debería estar superando fácilmente los 120.000 o 130.000 pesos, con lo cual estamos ahí con una poda muy pero muy importante en el poder de compra de los jubilados con haberes mínimos, que sabemos que son el grueso del padrón de beneficiarios del ANSES, porque abarca aproximadamente 5 millones de personas ese bono congelado. El bono congelado va a seguir congelado, se va a estar siendo siempre de 70.000 pesos,
aunque la inflación sea relativamente baja, todos los meses hay una pérdida del poder de compra, quizá del orden del 2, del 3, del 1,5, pero todos los meses hay una pérdida enorme por ese bono congelado. Bueno, esperemos que la Corte Suprema tome el asunto en sus manos, lo resuelva rápidamente. De lo contrario, va a haber que señalar la enorme injusticia de la Corte Suprema, que es la que debe dar justicia en la Argentina. Evidentemente, mi posición personal es que estos miembros de la Corte deberían ser removidos porque no están actuando en función de las necesidades de la población, sino resguardando al ente pagador, en este caso ANSES o al Estado Nacional, avalando la enorme confiscación de haberes que se produjo especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y ahora de Javier Milei. Gracias y nos reencontramos la próxima semana.